Hola amigos, los invito a que reinventemos un patrón simple, clásico y brutalmente efectivo. Les hablo del varón rojo, pero no con cualquier material. Hoy lo vamos a atar con Kapok, una fibra natural que crece en los trópicos, desde México hasta el sudeste asiático. Tan liviano que flota como una pluma y tan fino que duplica en definición el dubbing Superfine. Durante décadas fue olvidado, teñirlo era casi imposible, hasta ahora. Y cuando lo veas flotar vas a entender por qué lo llaman el chaleco salvavidas de las moscas secas. Bueno, vamos al grano. Vamos a utilizar anzuelo número 16 para mosca seca, hilo negro 18.0, cola de gallo de león, alas de CDC y un tinsel muy delgado color crema. Y obviamente dubín de Kapok rojo. El Kapok es ideal para moscas secas pequeñas. Crea cuerpos definidos sin sumar mucho volumen. Además, su capa natural de cera lo hace hidrofóbico. No absorbe agua y además seca muy rápido. Puede flotar por horas. Quédate hasta el final y te muestro comparativamente la diferencia entre la mosca que estamos atando con Kapok y una realizada con dubbing sintético. No lo vas a poder creer. El atado en general de esta mosca es simple. Vamos a iniciar, como siempre, con una cama de hilo sobre el anzuelo. Esta es importante para que los materiales que vayamos colocando no resbalen al estar en contacto directo con el metal. Llegamos más o menos hasta la mitad del anzuelo y colocamos unas fibras de gallo de león para armar la cola. Estas fibras son espectaculares a nivel de brillo, nos dan mucha vida en el agua, así es que son totalmente recomendadas para esta parte de la mosca. La atamos hasta, es decir, la posicionamos y luego medimos de que quede en el tamaño correcto. Luego de ello vamos a tomar un tinsel que sea delgado, color perlado, crema. Este nos va a servir para poder hacer los segmentos de la mosca. Lo atamos y llegamos hasta el final del anzuelo. Una vez en el final del anzuelo, vamos a pasar una vez por debajo de la cola para poder levantarla y que quede un poco más espesa, digamos, para que nos dé mayor soporte sobre el agua. Ahora vamos con el Kapok. El Kapok es importante, si se dan cuenta, es una fibra muy fina y lo más importante acá es colocar de cantidades pequeñas. Es un material que es muy dúctil, es muy fácil de que se enganche al hilo, pero también es muy fácil de que forme pelotones. Entonces, para evitar eso, vamos a ir colocando de muy pequeñas cantidades sobre el hilo. Entonces, para el cuerpo usamos un cordón fino de Kapok, como les comentaba, y vamos formando un cuerpo cónico para poder asemejar lo más posible a las mayflies. Y esta es una mosca que imita una mayfly adulta que se posa sobre el agua para poder depositar los huevos. Vamos a cortar esta parte sobrante y vamos a colocar un poco más de dubbing de Kapok para poder terminar con el abdomen. Siempre en pequeñas cantidades y nunca colocando material de más. Luego segmentamos con nuestro tinsel, vamos girando de forma prolija, una vuelta detrás de la otra, intentando dejar la distancia lo más equidistante posible. Ahora cerramos con nuestro hilo y cortamos nuestro tinsel sobrante. Ahora vamos a formar el ala y para el ala vamos a
utilizar plumas de gallo de león. Les cortamos la punta, vamos a utilizar 4 plumas de gallo de león, les vamos cortando la punta una a una para que no utilicemos el raquis sobre la mosca. El raquis al final queda como molesta para las truchas, probablemente van a sentir algo extraño y además que no genera flotación. Entonces cortamos las puntas, igualamos las cuatro plumas y formamos un mechón de solo fibras, de válvulas, de esta manera. Y las presentamos y con el hilo un par de vueltas y las afirmamos sobre el anzuelo. De esa manera cortamos las plumas sobrantes bien al ras para que no queden sobrantes sobre el ojo del anzuelo. Vamos a dar unas pequeñas vueltas también por la parte trasera para poder levantar un poco estas plumas. De esa manera. Y ahora vamos a tomar un poco más de Kapok y vamos a formar nuestro tórax. Nuestro tórax, sí, el tórax de los insectos en general es más grueso que el abdomen, por lo tanto vamos a darle un poco más de bulto por la parte de atrás para levantar las alas de esta manera, y luego vamos a colocar un poco más de Kapok, siempre de pequeñas cantidades, como les comenté desde el comienzo, porque si no nos va a generar unas pelotas muy feas que no van a servirnos para la mosca. Ahora separamos las alas y formando unos 8 sobre las alas vamos a poder separarlas. Un mechón, digamos, hacia cada lado. Ahí tomamos todas las plumas, las tiramos hacia arriba y formamos de nuevo el 8. La idea es que los dos mechones queden separados y nos den la sensación de 2 alas que están levantadas. Vamos a tomar un poco más de Kapok y vamos a colocarle por detrás para volver a levantar las alas, que las apretamos un poco y quedaron hacia abajo. Le damos un par de vueltas y luego nos vamos hacia adelante. Tomamos todas las plumas, nos vamos hacia adelante y formamos la cabeza. Si se dan cuenta, es bastante simple, no es una mosca compleja. Vamos a armar la cabeza y con un anudador le damos un par de vueltas para formar el nudo. De esta manera. 1, 2 y 3 por si acaso. Afirmamos bien y cortamos el excedente. Hoy corté un poco largo. Vamos a ocupar un cauterizador para poder, vamos a eliminar esa fibra que está de más, y además vamos a cortar un poco ese hilo que quedó un poco largo. Y con eso ya tenemos una cabeza armada. Le ponemos una gotita de cianocrilato, con lo cual vamos a firmar la cabeza y ya no se nos va a desarmar más. Ahora tomamos las plumas hacia arriba, las tomamos con los dedos y cortamos en ángulo hacia atrás, digamos, en ángulo unos 45 grados de la pata del anzuelo, y un poquito para que no queden tan desprolijas. Y ya con eso tenemos la mosca terminada. Ahora no van a poder creer lo que esta mosca flota. Quédense unos segundos y se los muestro de inmediato. Miren qué increíble.
Las moscas caen al agua y en el momento en que caen el material sintético ya comienza a absorber agua. Absorbe, absorbe, mientras el Kapok tiene una línea de flotación en su cuerpo que no se mueve. Mientras el material sintético sigue absorbiendo agua y en este momento colapsó. Ya el material sintético absorbió agua, se hundió el cuerpo y lo único que está sosteniendo esa mosca son las alas de CDC. Mientras el Kapok sigue flotando, sigue flotando y sigue flotando y sigue flotando y va a seguir así durante mucho tiempo. La mantuve hasta los 15 minutos y la verdad es que nunca cambió, siempre se mantuvo en la misma línea de flotación sin tener ningún problema. Acá les dejo otra prueba real. Ya tenemos el Kapok flotando hace un buen rato y ahora lanzamos una mosca con Davin sintético. Y miren esto, el sintético empieza a absorber agua casi de inmediato. Mientras tanto, el Kapok sigue flotando intacto, en la misma línea de flotación. Fíjense en la cola de la mosca con Kapok, que sigue bien apoyada y las alas están arriba. En cambio, la de Davin sintético está cayendo. Ahí acaba de colapsar la cola de la mosca de Davin sintético. El cuerpo ya está totalmente hundido, solamente la está soportando la cola. Y ahí ya dejó de pescar como mosca seca, y está pescando como emergente, solo sostenida por el CS. Si hay algo de movimiento en el agua, el CS también va a ceder y se va a hundir. Y la mosca ya no va a servir para nada. Es el mismo patrón, es el mismo tamaño, el mismo peso, pero una se hunde rápido y la otra flota muchísimo más tiempo. El Kapok es 8 veces más liviano que el algodón, y eso se nota. En la pesca con mosca seca, ese tiempo extra de flotación puede cambiarlo todo. Si te gustó, cuéntame en los comentarios qué otra mosca te gustaría ver atada con Kapok. Diseñémosla juntos. Y nos vemos en el próximo video. Un gran abrazo a todos.